una duda. A ver. Mencionó un poquito, ¿no? No me quiero quedar con eso. Dice, ¿Me escuchan? Porque yo no escucho nada. Sí, ¿sí me escuchan? sí se le escucha. Oh, ok. Cuando dice Pachamama, es como un ídolo Oh, sí, es un ídolo de las Amazonas. de la persona, ¿verdad? No Es es que lo he allá de... escuchado, pero no, lo he escuchado yo en ciertas personas, pero que dicen, oh, es La Pachamama. Pachamama creo que tengo que entendido que es como la tierra, depende en qué lugar y eso, pero creo Hola, que ¿me la escuchan? Pachamama se... Sí, Sandy, ¿vos no escuchás? Hola, hola. Perdón, están escuchando Sandy que está tratando de decir que si la escuchamos, creo que ella no nos escucha. Sí, Hola, escuchamos. Ahí está. no sé si nos escucha. Okay. Sí, lo poquito que tengo entendido que la Pachamama es como un ritual que le hacen a la tierra, como que adoran a la tierra, ¿eh? No sé mucho, pero eso es lo poquito que yo sabía. Más o menos creo que es algo así. A Bueno, ver, ¿qué dice el Como la internet? tierra, para ellos es como Dios, ¿no? Algo así, tierra, algo así, ¿verdad? Pero no tengo mucho conocimiento de eso en México, me parece que oí mencionar algo así. esto es lo que es, esta es la figurita. La Pachamama está embarazada, que es la madre tierra, ¿no? Ah, Oh, viste, la madre tierna, pero no sabía que le habían hecho la pancita y todo, qué horror. Sí, sí, le han hecho la pancita y todo eso. Entonces, ¿Qué papá es el que está sentado allá atrás? El Juan. Papa Francisco. Pero ¿cuál? la Pachamama es el agradecimiento que tienen los indígenas, ¿no es cierto?, a la tierra, por todos por la naturaleza, por los cultivos y todo eso. Es un agradecimiento a la tierra. Está el Papa Francisco ahí atrás. Paisano. Entonces, Wow, qué horror, qué horror. Perdónenme ustedes, pero no entonces, sé, qué eso es pena. este, ese ritual que se lleva a cabo y con Papa Juan Pablo II hicieron otro que se quebrantó ahí por ahí el altar. Algo pasó ahí, no estábamos chicos, no nos dimos cuenta, pero ahí investigando me encontré con eso. Pero la Pachamama es un ídolo en las Amazonas, en el sur del continente, en la zona amazónica, y es la madre tierra, es el dios llamado la madre tierra, así algo en general. Y Yo no sabía que le habían hecho una escultura, porque lo tenía entendido Hola, ¿me así, escuchan? normalmente a la Pachamama. Sí, Sandy, ¿vos nos escuchás? Mario, ¿podés chequear algo? Porque dice no sé, como que dice como que está manejando. pero no está manejando nada, ahí puede hablar. No, como que vos estás manejando eso. Habría que decirle que se salga y que vuelva a entrar a ver qué pasa. Sí, a lo mejor sí, pero es así como un eco, como un ruido profundo, no sé de dónde venga. se oye como Ah, un eco de ruido. Sí, hay un ruido. Fíjate si la podés sacar, Mario, y la volvés después le permitís que entre, porque ella no nos escucha y produce un ruido Hola, ¿me muy... escuchan? ahora sí, Ahí sí, creo que el ruido viene de Ana, a ver, vamos a ver. hay Sí, un ruido, viene un es ruido de Ana, medio raro de alguien. sí, es de Ana. ¿Será que estamos muy cerca, tal vez? Porque yo no escucho nada. Ahí nos escuchas, Sandy. Dice que no nos escucha, Mario. Oh, entonces algo bien, porque todos nos escuchamos. Sí, debe tener algún problema en la computadora, en el setting o algo así, que se tendría que conectar desde el teléfono, quizás. Ya. Mm, el- el- ok. Entonces, ¿sí quedó claro, señora Ana, de la Pachamama y todo eso? Sí, Eso es sí. reciente, no es de... La foto que puso ahí de la estructura esa con
Sí, es una, como dice esta Roxana, es una creencia mitológica, la Pachamama, la madre tierra, ¿no? Entonces, Como, lo que sí, como dijeron, madre tierra. lo que dijeron en su momento, eh, no, pues hay que dejarlos, porque no, o sea, si los dejamos, toda la línea protestante ya está adentro. No te puede, Lo que pasa es que también depende cómo se interpreta, ¿no es cierto? A mí realmente no te gusta ver esa, pero habría que ver si no es la manera de acercarse a ellos para después cristianizarlos, ¿no es cierto? Qué sé yo. pues Tal vez es una manera como hacían antes, que se acercaban a los indígenas para convertirlos, ¿no es cierto? Exacto, puede ser eso también, vamos a tomarlo así, porque si no sería Porque esa medio... creencia mitológica es de años, o sea, de sí, muchos años, y es el agradecimiento que ellos tienen como cultura, la cultura que ellos tienen, ¿cierto? De agradecer a la tierra por los cultivos, por la fertilidad, ¿no es cierto? Sí, Que pero tiene el tengo sonido abierto y hace un ruido medio raro. Fíjense, traten de ver, como o que no alguien que sé, tiene el retorno, o alguien que tiene el retorno muy fuerte, algo, hay un eco. ¿quiere decir algo, Ana? Luis quería Ana, comentar. perdón, no se le escucha. no. ¿No? Luis quería comentar algo. No, ya, Pues no sé mire, si, usted me está preguntando. Mire, yo creo que el punto de vista cultural de esos pueblos de Sudamérica, de parte de las Amazonas, donde sucedió eso, la idea no era imponer un ídolo, porque no es un ídolo. Un ídolo es algo que sustituye a Dios. Entonces, no sé, habría que preguntar al Vaticano realmente cuál era la idea de ellos al Sí. permitir que se pusiera eso ahí en el Vaticano. Para mí me da lo mismo, porque pues yo no soy idólatra, pero sí hay gente que lo vio de ese modo, como un dios, como un ídolo. Entonces, yo me comprometo a investigar y traer una respuesta posiblemente, no en 8 días, pero sí en unos 15 días. Voy a investigar a ver qué hay claramente en todo eso y si puedo, pues traigo algunas ideas sencillas para que podamos entenderlas. Qué bueno, buenísimo, gracias Luis. Gracias, Luis, por un poco comprometernos y a aclararnos, ¿no? Aclararnos esta situación que ocurrió. Lo que pasa es que, bueno, eso ocurrió ahí en Roma, ¿no es cierto? Que fueron a festejar ahí con el Papa, ¿no? Pero, o sea, son las tradiciones que ellos ya tienen de años, y con agradecen a la tierra, pero a la vez no nos olvidemos que ellos la cultura de antes eran politeístas, entonces muchos no han dejado de esa tradición que tienen, ¿no? Sí, Lo que pasa, lo que dice Mario, y entiendo esto, es que como iglesia, sentarte a un símbolo así, porque yo entiendo que un obispo, un papa, puede ir a visitar una cultura, como tenemos en el norte de Argentina, que hace ritual a la Pachamama, de agradecimiento, como ahora los que hacen a la luna, a la tierra, a las piedritas, a todo, ¿no? Pero lo que digo es que poner una escultura así y ponerte ahí está comprometiendo de alguna manera a la iglesia, da para malinterpretar, porque como dice Luis no es idólatra, muchos no son idólatras de ese tipo, pero estamos dando una señal equivocada, creo, me parece a mí, una malinterpretación de que vamos a poner una estatuita de la Pachamama, otra al Rey del Sol, y nos estamos volviendo como los politeístas que adoraban a todos los dioses diferentes en vez de a Dios. Nosotros como cristianos no podemos dejar que eso ocurra, ¿no? O sea,
más cuando una iglesia representa a muchos cristianos, creo que es algo que, sí, estoy de acuerdo con Mario, da como a una mala interpretación. Pero bueno, vamos a esperar en 15 días qué nos trae Luis. Ya le vamos a agregar una canita más a su cabello. ¿Algún comentario de todo lo que se habló, ¿sí? De toda esta parte de la historia de salvación? Realmente es una historia donde se mete el pueblo, Dios, el pueblo a dirigir, a guiar. ¿Y por qué el pueblo de Israel? ¿Qué se le ocurrió? Pudo haber sido acá en otra parte del mundo, pero se le ocurrió ahí. Porque quizás ahí empezó el mundo, porque ahí empezó la creación, porque ahí creció Adán y Eva, porque ahí empezó la humanidad decir, a crecer en número y expandirse por lo largo del mundo, y porque quería que ahí Jesús muriera, donde empezó la creación, terminara ahí, vamos a hacer el plan de salvación y se hiciera real, palpable con la presencia de Jesucristo. Otra concepción de otra iglesia es que dice que fue más que nada en el mundo judío, porque eran los que más podían llegar a elegir eso. Me parece medio cruel, ¿no? Y ¿cómo se llama? Llamar una cultura así, pero según otra interpretación de otra iglesia, dice que era porque de alguna manera sabía que era el único pueblo que lo podía llegar a crucificar. Medio triste tener una sentencia así cuando no conocemos los designios de Dios, ¿no? Pero también es otra cosa que expresan algunas iglesias, ¿no? Y más bueno, en cuanto a la cruz, no fue un invento romano, aunque era muy practicado por los romanos, sino llega a Roma por los persas, que ellos empezaron a practicarlo allá, lo que es ahorita Irán y todas esas zonas que son los persas, y luego pasó a Medio Oriente, Occidente, y Roma lo tomó como ser una nación militar dominante, imponente, y matando a quien todo que fuera considerado traidor al reinado o al César, etcétera, etcétera. Entonces, ¿por qué era el único que lo había crucificado como pueblo? Pues porque como ley tenían no crucificar a Jesús. O sea, no a Jesús, sino no matarás. O sea, la regla que ellos tenían en Jerusalén, perdón, con los judíos, es no matarás, el mandamiento. ¿Sí? Entonces, si las otras iglesias tienen esa excusa, pues no, como que no aplica más, ¿no? Porque hay un mandamiento, no matarás. Y por eso es que los judíos no lo mataron. O sea, no lo mataron directamente en el sentido de llevarlo a la cruz, lo llevan, pero Roma lo único que hace es custodiarlo y aplicar la Y ley. pero ¿quién elige, Mario? Cuando se le pregunta al pueblo, ¿quién era el pueblo que estaba alrededor diciendo crucifícalo? Judío. Por eso es esta otra religión que yo conocí, que no creo, dice esto, que los judíos eran los únicos que podían decir crucificado, que es muy feo eso, porque es entrar en una generación, o sea, es diferentes creencias, un poco de respeto, ¿no? Pero es por eso, Mario, más que nada, es porque dijeron crucifícalo. No lo hizo Roma, Pilato se lavó las manos, lo hizo el mismo pueblo. Sí, inclusive, aunque aquí en América no había esa crucifixión o esta práctica de tal crucifixión, pero había los sacrificios de sacar el corazón viviente de la doncella que era ofrecida a los dioses y todo eso, ¿no? Entonces, o sea, hay mucha controversia. Cuando lleguemos al cielo nos vamos a dar cuenta de todo el panorama. Ahorita así como que vemos el pincelazo de Dios así como por ángulos, pero cuando lleguemos al cielo vamos a ver todo el panorama de la pintura y decir,
Estaría interesante decir, no, más, mira, aquí estaba acá, este hizo esto con toda la seguridad que la fusión de la ciencia de Dios nos pueda dar. Controversia. Vamos a llegar a esa parte de controversial para que se vayan preparando para ese, quién lo mató y quién no lo mató y justifican y en el fondo es la presencia del demonio, ¿no? Todo eso lo sabemos. Lo interesante yo que yo he estado descubriendo es que cuando sospecha que Jesús es, o sea, Lucifer y toda la banda demoníaca, sospecha que Jesús es el Mesías, o sea, el verbo encarnado, y que hace su análisis y dice, si este es el Salvador, entonces, y a través de la muerte de él se va a concretar la salvación para que el hombre vuelva a Dios, estamos cooperando con el plan de Dios para que se lleve a cabo. Entonces hay una reunión, el conciliábulo, el próximo en agosto ya sale el otro libro, el conciliábulo donde dice, no, dice, hay que parar esto, que no maten a Jesús, que no lo maten. El mismo demonio, ahora sí, que no lo maten, buscando la manera, y por eso esta Claudia, esposa de Pilato, tiene esos sueños y le dice a Pilato, hey, tú no te metas con ese hombre porque he tenido sueños perturbadores y todo eso, ¿no? Y esa es una inspiración demoníaca, aunque parezca bien inocente, bien buena gente, de buen corazón, pero porque ya estaba así. Entonces, como el diablo no puede forzar la voluntad, ya no pudo pararla. Y cuando llega, vamos a decir, lo interesante es que al demonio, Lucifer y todos ellos, se les obligó a estar ahí al pie de la cruz. Claro, no todos los miramos, no solamente Dios lo estaba mirando, uno mira a los demás, pero se los obligó, conforme a revelaciones privadas, estar ahí presentes en la cruz. Ya después se les permitió que se fueran. Y ya con la muerte y todo eso ya se le aparece. Eso lo vamos a ver cuando veamos la resurrección, para que nos adelantamos. Todavía falta tiempo. Vamos a darle rápido porque no vamos a profundidad. Lo que queremos ver a profundidad pues es lo nuestro, ¿no? El Nuevo Testamento y todos los datos, tanto históricos, que tiene que comprobarse, tiene que haber testigos, tiene que haber pues de todo para que un hecho pues, todo sea creíble a 200 a 20 siglos de distancia. Tanto creíble ahí también en ese instante, ¿no? En ese que ocurrieron los hechos y más para nosotros. Para algunos quizás era fácil creer que Jesucristo era el Mesías, para otros era difícil, sobre todo el pueblo como tal judío, porque no traerás imagen ni semejanza ninguna. O sea, no te harás ídolos, no te harás ninguna estatua, no te harás nada que represente a mí como que esta es Dios o esta es la figura o la cara de Dios. Entonces, tolerable hasta cierto punto, por ejemplo, en el cristianismo, pues Pablo predicaba en las sinagogas, entraba, era aceptado como tal, y después el cristianismo se va para su dirección y el judaísmo pues, sigue su dirección. ¿Por qué? Porque cuando el cristianismo empieza a introducir las imágenes, por ejemplo, la cruz, que ya representa al cristianismo. Como lo ven los hechos, recuerdan los hechos de los apóstoles, a los primeros cristianos no les llamaban cristianos, sino eso fue décadas después, les llamaban los nazarenos. Por eso, Jesús Nazarenos Rex Judis, es decir, Jesús de Nazaret, rey de los judíos.
en la placa arriba de la cruz, ¿no? Que Pilato le puso. Oye, que baja eso, Pilato, lo escrito está allá, no voy a andar escribiendo otra vez. O sea, Jesús Nazarenus, es lo que dice la WhatsApp. Jesús Nazarenus Rex Judius. Jesús de Nazaret, rey de los judíos. Entonces, o sea, no va a ser como el presidente López Portillo, el mexicano, que sea, cuando iba a venir el Papa, o Luis Echeverría, creo que iba a venir el Papa Juan Pablo II a México, dice, ¿qué le vamos a regalar? ¿No? Le regalamos un Cristo aquí de la hecha de manos obreras mexicanas. Sí, dice el presidente mexicano, que sea de marca INRI. Pues no es una marca INRI, no es una marca, es un título, burro. Sí. Y no, si para burros no se estudian, por eso son presidentes. Entonces, eso es lo que quiere decir. Entonces, los primeros cristianos se llamaron los nazarenos. Ahorita en la actualidad todavía existe un grupo muy pequeño llamado los nazarenos. Igual creen que en Jesús, que es Dios, que es el Salvador, todo tienen igual. Más eso se llaman los nazarenos. Que después con Pablo y todo eso, por tanto predicar que Cristo, que Cristo, que Cristo, que Cristo. Pues los cristianos. También se les llamaba a los del Nuevo Camino, ¿no? Bien. Era Creo que era como el Nuevo Camino era como una forma despectiva de decirles. Los del Nuevo Camino, como no te decir chilangos, a los nacidos en la Ciudad de México, ¿no? Entonces, sí, se le llamaba también así el Nuevo Camino, pero como que una forma así como despectiva. Como no muy amable. de lo que hablábamos de la semana pasada sobre el mandamiento, ¿se recuerda? Me quedé pensando, dije, tal vez lo que no tenemos es precisamente por lo que dirá, creo que San Pablo, cuando dice, Cristo es la figura visible del Dios invisible. O sea, entonces ahora tenemos de alguna manera como esa imagen de ese Dios que no conocíamos, pues ahora lo conocemos en Cristo, ¿no? Entonces, no, por eso yo creo que esa parte de ese mandamiento pues, no nos toca. No sé, me quedé pensando en eso. Pues, si se acuerda, y esto va para los capellanes de los martes, el sábado estuvimos analizando esa parte, ¿no? Fue parte del tema que se presentó, por ejemplo, la Trinidad, ¿no? Por eso lo discutimos ahí ese sábado en la clase de capellanes católicos y lo discutimos y cómo el padre Carreira explica la Trinidad. No, y fue del lunes pasado. ¿Perdón? Fue del lunes pasado. ¿Fue el lunes pasado? Sí, sí. Ajá. Pero me quedé pensando en eso. Yo creo que es por esta razón a lo mejor, o sea, porque precisamente, o sea, en esta parte donde dice San Pablo, ¿no? O sea, Jesús es la figura visible del Dios invisible, ¿no? Pues, creo que sí, San Pablo. Sí. Igual lo encontramos en la Escritura. Y efectivamente, o sea... Sí, la figura visible es porque se manifiesta a través de la materia, a través del como el que me ve a mí, ve a mi Padre, ¿no? Lo que es. Exacto. Porque después Juan Felipe le preguntaba, oye, pues tanto nos estás hablando del Padre, ya me tienes harto. Mejor muéstranos, ¿no? Ves a mí, ves a él, o sea, no hay diferencia si lo vemos ahí. Bueno, les voy a mandar el video a los demás sobre la Trinidad con el padre Carreira y explica muy bien esa unidad de voluntad, unión de voluntad, de misericordia, de amor, de unificación y por qué Jesús no podía ser padre cuando vino a la tierra, porque no era su misión aparte, ¿no? Pero porque no puede ser padre porque solamente hay un padre, ¿no? Y te lo voy a mandar el video del padre Carreira para que lo tengan a los que no lo tienen. Mario, sí, hablando de ser padre, no, pero
él se casó, ¿correcto? Porque dicen que para hablar antes o algo tenían que casarse. ¿Quién? ¿Jesús? Sí, ¿No? no había que casarse en los judíos como para hablar o para hacer algo. No, podían crear su escuela. Gamaliel tenía su escuela, Nicodemo tenía su escuela, este, pero no necesariamente tenías que ser casado para poder enseñar o ser un rabí o rabino, para poder enseñar con autoridad la Torah. Oh, gracias por decirme eso, porque había escuchado algo así, como que te tenías que casar tenías que estar casado para poder hablar o algo así. No, no, y el padre Carreira, bueno, le voy a mandar el video, Manda el video, sí, sería buenísimo entonces. porque Jesús no pudo haberse, o sea, no se casó porque no era su papel ser padre, sino hijo. Y para ese hijo, pues no es porque nació del padre, sino lo explica muy bien el padre Carreira ahí. Es un científico, bueno, fue porque ya falleció hace como 2 años, creo. Y pero no, o sea, la línea protestante siempre le va a adjudicar la unión matrimonial entre Jesús y Magdalena, ¿sí? Era su esposa, o su querida. O sea, si lo vemos en los santos, en las personas que conocemos a través de sus escritos, Santa Teresa, San Agustín, tanto San aquí, San allá, si vemos cuando dice, muero, ¿por qué no muero? Si de tan alta vida espero, muero, ¿por qué no muero? O sea, ya la materia me es impedimento para estar con Dios. Ya no estoy no estoy con Dios. Pues cuando se llega a un nivel, vamos a decir, espiritual, no es que las pasiones dominen, sino que las pasiones ya no dominan, ¿sí? Las necesidades fisiológicas están y seguirán estando porque es cuerpo, pero no la pasión, la carne no domina al espíritu. Entonces, si eso es en una criatura que tuvo muchas caídas, como San Agustín, como San Francisco de Asís, como y tantas mujeres también, se recuperaron y se elevaron su espíritu, si eso alcanzaron a estas mujeres y estos hombres pecadores, pues imagínate, Dios mismo, el Verbo, pues tuviera que alcanzar algo más, que venga a casarse, que vengo a perder el tiempo. Ya cásense ustedes, ¿no? ¿Para qué voy a perder el tiempo? ¿No? Hay un cómico colombiano que dice, imagínate a Jesús casado, dice la mujer reclamándole, ¿a dónde vas, Jesús? Ya vas con tus amigotes, con tus 12 borrachos para allá. O sea, no, él lo dice de manera de cómica, ¿no? De manera de chiste, dice. Por eso es que Jesús no se casó. Pero sí, o sea, Jesús, no hay un acto matrimonial, ¿no? Claro, no hay un acta tampoco, ¿no? De matrimonio como tal. Todo el mundo le adjudica el matrimonio, bueno, la línea protestante con María Magdalena, ¿no? Pero ya el nivel espiritual de María Magdalena ya se había elevado a tal nivel y tal sanación interior que, o sea, se nos dice, salió tantos espíritus de ella y era muy bonita, muy atractiva, muy sensual, muy coqueta y y aún a pesar de todo ello sabía el mal, sabía vamos a decir, el lodo por lo que puede atravesar el humano, pero ahora estaba bajo otro nivel de espiritualidad. Entonces, si eso pasa en el nivel humano, pues más en el Verbo encarnado. O sea, para ser rabí no es necesario, no era necesario ser casado. O tendría que ser casado. Ok, gracias por eso. Y muchos de los rabí no, Isaac Luria, que es más reciente, es el año 1300, no se casa porque dice, pues ¿para qué? Porque tengo otra misión para él más elevada, Isaac Luria,
Abraham Amolafia, que también es cabalista, tampoco también no se casa y es como dice, es el que pone la base de la cábala judía. Y son judíos y no eran casados. ¿Alguna pregunta? ¿Algún comentario? Es primera vez que escucho que Jesús fue casado, pues eso solo está en la doctrina de los mormones y a lo mejor otras sectas protestantes. Pero a mí que me muestren cómo se llamaba la mujer. No, creo que había unas, no, los mormones no. También en algunas películas y eso, pero debe ser la influencia protestante, como dice Mario, a apuntar a eso, ¿no es cierto? No, sí, hablo de los mormones, porque conozco a los mormones. Ellos dicen que se le apareció a María Magdalena en la resurrección porque era su mujer. Eso, no, yo lo afirmo. Oh, yo no, mire que yo estuve y yo no escuché eso, ¿eh? Yo estuve, lamentablemente perdí años de mi vida, porque es una sexta y porque es todo una mentira, pero no lo escuché directamente así. Que alguna persona lo pueda decir puede ser, pero escucharlo directamente como enseñanza le diría que nunca lo escuché. Pero no, muchas de las películas también que tenían que ver, creo que era no sé si el código, había una de las películas estas muy famosas que insinuaban eso, creo que era el Código Da Vinci, no me acuerdo. Eso trajo también un poco de confusión y todo, hacernos pensar eso. Lo que sí creo que escuché dentro de todo en la iglesia mormona fue eso de que los judíos tenían que casarse, pero a lo mejor lo escuché de alguna persona también, vaya a saber. Pero es bueno ir desaprendiendo cosas o informándose para uno, a mí me llegó salirme, no porque te obliguen ni nada, pero me ayudó muchísimo Mario, no por nada, me ayudó mucho no porque él me quiso catolizar ni nada de nuevamente, sino porque muchas cosas le preguntaba a él, le preguntaba y fui abriendo mi mente a darme cuenta un montón de cosas, ¿no? Por eso también sigo preguntando, porque hay muchas cosas que a veces quisiera, como le digo, desaprender o que se aclaren. Por eso le decía a Mario que esto sería un muy buen camino para que mucha gente que nos han engañado con ciertas cosas pueda saber un poquito más, ampliar su conocimiento para no dejarse engañar por algo demasiado bien hecho, ¿no? Para lavarle la cabeza a la gente, ¿no? Me parece. Y tenemos dentro del cristianismo, por ejemplo, los ortodoxos, la iglesia rusa, ellos dicen, por eso son herejes, porque ellos dicen, el Espíritu Santo solamente procede del Padre, pero no del Padre y del Hijo. Entonces, eso es la iglesia ortodoxa rusa, aunque el jefe de la iglesia ortodoxa rusa no es el patriarca fulano de tal, Dimitrius, no sé qué, sino es ahorita Putin, quien está el presidente en turno. Él es el jefe de la iglesia. Así como mi abuelita Isabel. Dios mío, qué horror. Isabel, sí, qué horror. Es como Isabel en Inglaterra fue y ahorita Carlos en Inglaterra, etc. Wow. Cada uno hace su propio. No, siga, Karina. No, Cristina, perdón. Gracias. Había escuchado sobre de esto, o sea, de esta la separación, o sea, el desacuerdo, pues que no aceptaban de que la procedencia del Espíritu Santo, o sea, del Padre y del Hijo. Entonces, me quedé siempre con esta pregunta, ¿entonces ellos no creen en un Dios trinitario o de qué manera aceptan al Espíritu Santo si sí creen en un Dios trinitario?
Solamente la aceptan como procedencia del padre, El padre, pero no del padre y del hijo. no del padre y del hijo. Oh, gracias. Sí, solamente lo aceptan y por eso los pleitos en aquel entonces, bueno, hasta la fecha, cuando ya se separó, podemos decir, Moscú cristiana con Moscú ortodoxa y se hace la parte ortodoxa, ¿no? Y quien levantó a la iglesia ortodoxa fue precisamente Lenin, porque vio que hace 100 años, vio que se podía dominar a cierto grupo, a cierta masa, a través de la religión. Entonces, por eso la Virgen de Fátima, y no la Virgen de Fátima como tal, sino en Fátima, por la ubicación territorial, consagren a Rusia, mi Sagrado Corazón, consagren a Rusia, porque ahí vienen muchos males y lo hemos vivido a lo largo de 100 años. El comunismo, fueron los que iniciaron con el aborto, fueron los que iniciaron con todos estos experimentos de la célula madre, etcétera, etcétera, ¿no? Que ahí pasó a otros gobiernos, ¿no? Pero ellos fueron los que iniciaron. Entonces, por eso es que hace como 1000 años, más o menos al año 1000, fue cuando se separaron de Roma por esa distinción de doctrina. Como estaba viendo ahorita que estaba diciendo también sobre Pachamama y eso, cuando usted dijo, imagínense como Junípero Serra, ¿no? O sea, como todos estos misioneros que hubieran aceptado esto. También cuando pensamos en todos aquellos santos también que lucharon contra la reforma, ¿no? O sea, o contra las herejías, más bien, contra todas las herejías. Y me quedaba pensando, bueno, a veces aceptamos las cosas tan fácil y ciertos santos como San Francisco de Sales, como fue uno de los santos que estuvo combatiendo mucho la herejía calvinista, ¿no? De quedarse a dormir incluso atado con su cinto al árbol para no caerse y no ser devorado por los lobos o cosas así, de cada uno de lo que ellos vivieron. Y estaba viendo el otro día un video donde dice Martín Lutero y luego en una pregunta dice, ¿fue santo como dice? Y nunca lo había escuchado de esta manera. A veces sí pensamos que es algo como, bueno, que hizo algo bueno, que aportó algo bueno, pero realmente fue algo terrible. O sea, de veras, ese video también me quedó así como, ¿cuánto? O sea, realmente, ¿de dónde venía su inspiración? O sea, incluso entre las cosas que en este video hablan, habla de cosas que mismo Lutero habló contra Jesús, o sea, de las cosas que él mismo pensaba de Jesús, o sea, como cosas que de veras no me acuerdo de todo, pero también si gusta se lo mando, señor Mario, y usted lo escucha, pero está para mí fue sorpresa, porque yo conocí así nada más poquito, y sigo sin conocer mucho, ¿no? Pero cuando lo escuché en toda esta profundidad del daño que ocasionó a la iglesia y que realmente diabólico, no fue una cosa, porque el diablo es el que divide. O sea, la inspiración no era venida de Dios, todo lo que sucedió. Sí, el Papa Francisco era bueno, Martín Lutero, bueno, bueno, ¿no? Precisamente era lo que decían estos, son del podcast de Salve María, creo que son los, ¿cómo se llaman? Los caballeros de María o algo así, los heraldos, creo algo así. Ellos, y precisamente eso hablaba, ¿y cómo es que se le va a pedir perdón? O sea, ¿por qué se le va a pedir perdón? Y dije, ¿quién está aquí pidiendo perdón? Ya me imaginé quién, ¿verdad? Entonces dije, no. Sí, o sea, ahí tienen una estatua ahí en el Vaticano, ¿no? O sea, sí, el daño que hizo, o sea, que en muchas cosas tenía razón Martín Lutero, ¿no? O sea, como la inmoralidad que reinaba en aquel entonces en el Vaticano, venía de siglos anteriores y muy proliferado en la época de Alejandro VI,
el Papa, el Papa Borgia, el Alejandro VI es el que tiene hijos a lo largo de su carrera eclesiástica y cuando es papa se los lleva a vivir al Vaticano y a uno de ellos lo hace cardenal para que le siga en sucesión como para que se quede con el papado, pero pues sabemos que a pesar de, puede haber todos los intentos del mundo, pero la iglesia no hay de sus... Mira, hasta el último. Exacto, ¿no? Entonces había mucha corrupción con Alejandro VI y es el que divide a América Latina, ¿no? Tanto para los para los portugueses, tanto para los españoles y por eso existe Brasil, ¿no? Porque pudo evitar una guerra. Y todas esas tenían sus concubinas, cardenales, etcétera, etcétera. Y o sea, la vida moral era terrible, era terrible. O sea, en ese aspecto tenía razón Pero Martín. Martín Lutero era igual, o sea, él mismo de sus propias palabras, o sea, habla así cosas que dice, lo que estamos diciendo ni siquiera es dices nuestro, es de lo que él mismo escribió, de lo que él mismo dijo, o sea, palabras dichas por sí mismo. Y él mismo era una persona pues, moralmente nada. Pues sí, moralmente, él se casó, en amante, después cuando se separa de la iglesia. Lo interesante de Martín Lutero, o sea, hay que tener en cuenta que Martín Lutero no es el único en intentar separarse o criticar a la iglesia. Ya venía a través de siglos anteriores, pero los crucificaban o los quemaban, y etcétera, porque entraba la Inquisición en acción. Pero Martín Lutero lo que le favorece es el entorno político, porque el entorno político ya estaba harto de los papas. Por ejemplo, uno de los papas en 1520, por ahí más o menos, en 2 años se acaba todas las arcas económicas de la iglesia en fiestas, sin fiestas, sin fiestas. ¿Sí? Entonces, también los reyes, los príncipes y todo eso estaban hartos del poder político y económico de la iglesia. Entonces, le favorece el momento, como el momento histórico a Martín Lutero, porque ya la clase política de ese entonces ya no acepta que ya están hartos. Están hartos. Y por eso apoyan a Martín Lutero. Esta es nuestra oportunidad, este es nuestro barquito. No nos animábamos a decir, pero pues o no lo vamos a hacer, pero ahora sí ya lo vamos a hacer y vamos a apoyarlo. ¿Qué ocurrió en los años 60, 70, 80 todavía con la teología de liberación en el continente, aquí en el continente, bueno, Latinoamérica en sí, con la teología de la liberación, una doctrina impuesta por Rusia, que la liberación por los pobres y la opción por los pobres y todo eso, lo que muchos de ustedes se acordarán, ¿no? Es lo mismo, ese era el momento político que había y apoyaron. Y empezó, de hecho, Gutiérrez empezó, un sacerdote peruano todavía vive, ya está anciano. Él empezó con lo de la teología de la liberación, pero luego después en eso aprovechó el comunismo y le dio otra versión, ¿no? Militar de liberación. Y viene Leonardo Boff de Brasil y su otro hermano Boff, que se llama Carlos, no me acuerdo, todavía viven, ya son ancianos, pero donde apoyan la teología de la liberación, pero son apoyados por gobiernos comunistas concretamente. Lo mismo pasó en la época de Martín Lutero, o sea, el momento político fue oportuno para él o le favoreció en medio de la corrupción, o sea, la iglesia, el comportamiento de la iglesia como tal, y no digo toda porque pues no eran todos, moral pues daba mucho de qué decir y contribuyó, ¿no? Para que se llevara a cabo. Ahora que ya se ocurrió lo extremo, como todos, tuvo Santa Teresa de Jesús, tuvieron los jesuitas, se reformaron los franciscanos, los dominicos, los monjes los monjes, los monjes monásticos se reformaron porque esto no está bien, hay que darle un cambio. Entonces le dieron un cambio a la iglesia y le dieron una renovación. Lutero hace
se sale para fregar a la iglesia, ¿no? En ese aspecto, destruir lo que él sabía. Y era un doctor, era sabio el viejo, era inteligente, se la sabía de todas, todas. Por eso cuando empezamos este curso, pues vimos por qué él decidió irse por el lado judío, por la versión judía de las escrituras, y aparte quitó y borró otras que no le no, esto no me conviene, porque pues yo estoy hablando en contra, yo vivo en contra de lo que estoy predicando y no me lo van a creer mis seguidores. Y por eso él les pone las 5 frases de que solamente la gracia y por la gracia soy salvado y ya estoy salvado, ya. ¿Cómo se llama? Peca todo lo que quieras, pero ama más. Pues, ¿cómo se va a amar cuando estás en la pudredumbre, ¿no? Cuando andamos en la pudredumbre, ¿no? Entonces, ese es el ambiente político que le favorece a Lutero, ayudado por la corrupción dentro de la misma iglesia. Y por eso viene el Concilio de Trento y hace una limpieza profunda y general a todo. Que duró 400 años, pues viene el Concilio Vaticano I, donde hay que establecer la autoridad del Papa, porque la autoridad del Papa andaba por la calle de la amargura, porque en 1800 y tantos el Vaticano pierde los territorios o los estados vaticanos en Italia, entonces había que ¿cómo se llama? Reubicar la imagen del Papa y viene el Concilio Vaticano I. No se terminó, sino que se dejó, pues no terminó como así como un final feliz, ¿no? Sino fue terminado porque inició una guerra y pues ya no pudieron continuarlo, ¿no? Y después por eso decían, no, pues que el Concilio Vaticano II no se viene a dar porque Juan 23 lo establece, sino ya venía rodando, que necesitamos un cambio, necesitamos dar una nueva dirección, necesitamos poner lineamientos. ¿Por qué? Porque venía el socialismo, el materialismo, el comunismo, entre otras cosas, ¿no? Entonces, y que viene afectando a todo el sistema organizativo de la iglesia. Entonces, lo debió haber hecho Pío XII, pero como que no se animó. O quizá estaba viejo así, no, pues ya me muero, yo para qué me meto en los problemas. ¿Sí? Pero viene Juan 23 y dice, un bonachón aquí, que de unos 4 o 5 años, nomás para mientras nos da chance, reorganizarnos y elegir uno para largo periodo. Y después viene Pablo VI. Y vamos a ver esas partes que poco chuscas de cómo eligen a Juan 23 y a Pablo VI, también, sobre todo a Pablo VI. La línea liberadora, cómo se ha metido a la iglesia y ha desmantelado muchas cosas en el fondo, ¿no? Y en el fondo, creo que todavía vi una señora que ella era comunista y ella dijo que ella era la encargada de reclutar a jóvenes que quisieran, no por vocación, sino quisieran hacer sacerdotes para que un día llegara hasta las altas niveles de la jerarquía y poder transformar a la iglesia. O sea, ya no vamos a perseguir la iglesia abiertamente como antes, a perseguir cristianos, a quemarlos, a matarlos, a asesinarlos, a colgarlos. Ahora vamos a conquistar la iglesia, pero desde dentro, desde los mismos. Entonces, ellos reclutaban, aquí en Estados Unidos reclutaban a jóvenes que quisieran ser clérigos, pero eran comunistas para llegar hasta las altas esferas del gobierno, incluyendo a Bugnini, un arzobispo, un cardenal italiano, es el que introduce la nueva liturgia, el Novus Ordus litúrgico, o sea, como lo tenemos hoy en el idioma, ¿sí? El Concilio Vaticano II no pidió que se quitara la liturgia o se reformara la liturgia, pidió que se, ¿cómo decir?
que se leyera parte de la lectura en latín y luego en la lengua vernácula, pero no que se cambiara todo el altar al revés, que ahora ya no está el sacerdote volteado hacia Dios, que es el sagrario, ahora está volteado hacia el pueblo, ¿sí? Y en la antigüedad era, con el misa tradicional, inclusive los meronitas que están aquí, viven aquí ellos voltean hacia Dios, o sea, hacia el sagrario para ofrecer el sacrificio a Dios, ¿no? Por el pueblo, que es el estilo judío que va a presentar las oraciones a Dios por el pueblo y los sacrificios y todo eso. Entonces, Bugnini y cuatro protestantes diseñan la nueva misa que hoy tenemos, como hoy la tenemos. ¿Sí? Después se la presentan a Juan 23, no que diga Pablo VI debilucho, no como poner orden, entonces acepta. Y cuando se ve que ha sido engañado por Bugnini, pues lo despide y lo manda al destierro allá a Irán, a dioses de Irán, ¿no? Allá muérete a tú solo, ¿no? Pero ya el mal estaba hecho. Él era uno de esos filtrados masones, comunistas, que junto con otros llegaron a transformar la iglesia y liberales. Entonces el liberalismo era el que trataban de impedir y pues de llegar a las altas alturas del Vaticano. Y pues llegó, ¿no? Inclusive aquí en Estados Unidos y el comunismo en tal tenía muchas expectativas que fuera Montini el próximo papa, o sea, Pablo VI. Y porque decía, si Montini llega a la silla de Pedro, ya la hicimos. Y fue lo que ocurrió, ¿no? Por eso dicen, el nuevo misal de Pablo VI, o sea, la misa actual como tal. O sea, es decir, vamos a darle una asamblea comunitaria. Ese es el engaño. O sea, no vamos a darle una asamblea comunitaria, ¿sí? No es para la comunidad la misa es para nosotros, a Dios pidiéndole esa gracia, perdón y bendiciones, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, pero empiezan y uno de ellos, bueno, de hecho, ¿cómo se llaman? Ahí está, San Agustín era uno de ellos, ¿cómo se llaman? Los arrianos. Los arrianos comulgaban en la mano. Eran sacerdotes, eran feligreses, comulgaban en la mano como hoy se comulga. O sea, hace 1600 años, como en acto de rebeldía, siendo este es un pan común, este es un pan como cualquiera que podemos comer, como el cuerpo de Cristo. Y han salido estadísticas, ¿no? Que no todas las personas, aún católicas, creen que es la presencia real de Jesucristo en la Eucaristía. Entonces, Es cierto, yo me acuerdo que antes nosotros ni siquiera meternos el dedo en la boca, me pareció, ¿no? O sea, antes, si quedaba o sea, no se tocaba, ¿no es cierto? Creo, o en el tiempo que yo... ¿Cómo? Tomabas agua natural después de comulgar y para que si había alguna especie se digiriera con el agua. Bueno, pero digo, normalmente no se agarraba con la mano, no, pero lo de agarrarse con la mano, ¿cuándo fue, Mario? ¿Hace cuántos años que empezó eso? Desde el 70 para acá. ¿Cómo del 70? Si yo iba a la iglesia, yo fui a un colegio católico y todo, y nosotros no la agarrábamos en la mano. Pero no era una práctica común, fue una práctica paulatina, poco a poco. Ok, porque yo no me acuerdo, mientras que fui a la iglesia, nunca la agarrábamos con la mano. Sí, no, En nuestros países no fue común hasta hace poco. De hecho, casi hasta la pandemia, ¿viste? Gracias. o cuando fue aquella gripe que llegó también años anteriores a las pandemias, hubo una gripe que fue la gripe porcina o algo así, no me acuerdo. Sí, agua amarilla o O algo así. Entonces ahí empezaron con que comulgar en la mano. No sé si en México se hizo, pero no fue como mucho tiempo como ahora, pero ahora con la pandemia, esta fue la excusa más bonita para ahora sí todos en la mano. Qué terrible. Y
Y eso por eso lo practicaban los arrianos hace 1600 años. Y mira, volvió a resucitar. Cuántas cosas que no sabemos, ¿ves, Mario? Que vos nos aclarás que los arrianos hacían eso, cuántas cosas que se cambió, cosas que a veces están, cuando uno nace en la iglesia o cuando uno va, uno no se pone a pensar si cambiaron de frente o no, pero es cierto, la adoración a Dios va más para mirar hacia Dios más que a nosotros que estamos, ¿no? Enfrente. Cuántas cosas que se dan, que se han adaptado a lo que quisieron de algunas corrientes, a lo mejor liberales, ¿no es cierto? Adentro. Y cómo de ahí se siguen desarrollando otras, ¿no? Como ahora, bueno, entonces para no darle la espalda al Señor que está en el sagrario atrás, vamos a quitar el sagrario, ¿no? Y lo vamos a llevar a un lado. Y entonces ahora ya tampoco es el centro. Entonces ahora ya no les enseñas a los niños que cuando entras, bueno, está el altar, que todavía podemos hacer reverencia ahí, en el altar, pero antes decías, no, y cuando entres al templo, arrodíllate, inclínate, haz tu genuflexión, porque ahí está el Señor, ahí está en el centro, ahí está en el sagrario, y ahora llegas buscando a la parroquia, a ver dónde está, a ver dónde va a estar el Señor, porque buscas pues la lamparita, ¿no? Es triste pues, o sea, es muy triste, sabemos que son cambios que se han dado, pero sin embargo, cuando ahora que ves ese trasfondo, desde dónde viene, y que no era una buena intención, sino era con toda la intención de quitar a Jesús del centro, terrible. Sí, y esto de quitar a Jesús del centro ya concretamente, bueno, en Europa, por ejemplo, nace con Juan 23, ¿no? Que lo permite, ¿sí? Y más énfasis con Pablo VI, aunque le dicen, no, el Concilio Vaticano II no es pastoral, no es dogmático, porque no condena, no sataniza a todo el mundo, no da anatemas. Sí, hay un trasfondo por qué lo pusieron como pastoral. Y uno de ellos es Montini, que es Pablo VI, y llevado por Juan 23 a cabo, porque él es el que inicia el Vaticano, y él quería traer a todos, Juan 23 quería traer a todos a la iglesia, ¿no? O sea, vengan, como lo hizo en el Concilio Vaticano II, vengan todos a la iglesia y vamos a que nos digan aún los protestantes en qué estamos mal, en qué podemos hacer mejor, y que nos digan todos, ¿no? O sea, vengan, todos no tendrán voto decisivo, ¿no? Sin nada, pero como observadores. Y una de las condiciones que puso Moscú comunista era de que no se condenara a el comunismo dentro de los documentos del Concilio Vaticano II. Entonces hicieron una treta entre el gobierno de Moscú y el Vaticano, o sea, un enviado del Papa Pablo VI, no, perdón, de Juan 23, para que no se hablara nada en contra del comunismo. Y por eso nunca se habló. Y porque nunca se condenó. Y todos esperaban una condenación desde el Concilio Vaticano II. Por eso nunca se condenó. Entonces, para que, como la iglesia quería que viniera también los patriarcas de la iglesia de Moscú y todos la línea ortodoxa, entonces la única manera que ellos pueden ir, lo dicta el gobierno comunista de Nikita Khrushchev, creo es, el que está como gobernante de Rusia, es de que no se condene el comunismo y no se hable del comunismo. Por eso se habla de liberalismo y se condena el liberalismo, se condena al materialismo, se condena todas las corrientes menos al comunismo. Entonces, y por eso le tocaba a Juan 23 consagrar a Rusia al Corazón Inmaculado de María, como lo había pedido en Fátima hace 100 años, bueno, 105 años, o 6 años, como lo pidió. A él le tocaba, ¿por qué? Porque estaban reunidos todos los obispos del mundo, y le sacó. ¿Por qué? Porque había hecho un pacto con Rusia de que no iban a hacer nada contra Rusia. O sea, no contra Rusia como
imperio como sistema de gobierno, sino contra el sistema doctrinal. Ese fue el pacto. Pero después les voy a mostrar otro libro. Lo tengo arriba. Qué triste, sí, qué triste, Cristina, lo que me dijiste. Perdón todo. Lo que pasa es que yo hace como 2 años que dejé de creer en el mormonismo porque estaba ahí. Ya les digo, estoy acá gracias a Mario porque confío mucho en su, en su estudio, ¿no? En todo lo que él sabe. Y una de las cosas que me gusta de Mario es que Mario sabe reconocer ciertas cosas que no están claras. Dentro de todo, no trata de tapar el sol con la mano. Me encantó eso. Pero me pone muy triste lo que me decís, Cristina. Es como que me está tocando los sentimientos, porque yo me acuerdo qué importante de eso. No te lo puedo creer. No he vuelto a la iglesia todavía. Creo que todo tiene su tiempo, pero me da mucho, mucho dolor que estén haciendo eso. Es como decir, es sacar de alguna manera a Cristo que era lo, Es sagrario. que era lo que, no, te lo juro, me rompes el corazón. Con eso te digo todo. Sí, ha sido triste. Sabemos que, pues, bueno, venimos como entendiendo, venimos como aceptando de alguna manera, porque, bueno, o sea, estamos aquí, amamos la iglesia y todo, pero hay el dolor en el corazón, hay el dolor. O sea, cuando sucede en nuestra comunidad, después pensamos, ¿por qué no lo defendimos? ¿Por qué no lo hicimos? Pero hay como, te dicen, claro, no, mira, es que esto pasa y es así, porque le estás dando la espalda para no darle la espalda, entonces te vamos a poner a un lado y no sé. Y es triste, o sea, fue muy triste cuando pasó en nuestra comunidad. Todavía, gracias a Dios, hay muchas comunidades que todavía, incluso como en nuestros países, todavía en nuestros países latinoamericanos o más hacia el sur también, están todavía, sus dos, el sagrario está en el centro todavía. Yo creo que los nuevos templos son donde todavía les empiezan como a hacer a un ladito, pero aquí en muchos de los templos que ya estaban, que el sagrario estaba en el centro, ya los movieron a un lado. Qué tristeza, qué tristeza. La verdad, qué tristeza. Lo que me dio gusto esta vez que fui a California y fue a misa en Palm Desert, cerca de Palm Spring. Antes estaba, hasta le tenían como un pequeño cuartito donde estaba el sagrario. Y entró un nuevo padre allá, lo regresó al centro. Bendito sea el Señor, vamos a rezar por eso. ¿Qué hizo? No entendí, chicos, ¿cómo no entendí? Antes siempre, cuando voy allá al área del desierto, a Palm Desert, siempre voy a misa ahí, y estaban como en un cuartito el sagrario, ¿no? Como dice Cristina, a un lado, ya no en el centro. Ok, ajá. Cambio de párroco, y el nuevo pues no dijo nada, se quedó callado, no decía nada, lo pusieron de párroco, regresó al sagrario al centro. Oh, qué bárbaro. Muy bueno, Pues muy sí. bueno. Entonces, sí, así es. Pero bueno, o sea, nos extendimos demasiado. Creo que hoy ya las dormí. Luis ya se durmió, pero esperemos que no se haya dormido del todo. No, está ahí Luis, se ve ahí oscura, pero se ve. A Luis lo vamos a estar esperando para la investigación de la Pachamama. Que prenda la luz. Sí, Luis, haga las tareas, ¿eh? Miren, en los documentos del Concilio Ecuménico Vaticano II están los lineamientos donde debe estar el tabernáculo en las iglesias. Es triste acá en el sur de California, algunas iglesias que yo conozco. En una iglesia lo tienen por allá en un cuartito lejos. Sí tiene un cuartito de vidrio, pero está por allá. Ahora, bueno, yo soy preconciliar. Con eso les digo más o menos la edad que tengo, ¿verdad? Entonces, 28. yo considero que debe volver la liturgia, no contaminarse, como estamos hablando que no sucedía en el Antiguo Testamento, con eso de poner el sagrario por allá.
Y yo sí se los he dicho a algunos sacerdotes, con mucho respeto. Ujú. Yo no quiero que el día que me muera Jesucristo me pida cuentas de la iglesia que Él me dejó. ¿Qué hiciste por la iglesia que te dejé? ¿Verdad? Eso es conciliar, está en los documentos, no es que yo me lo invente o que el párroco se lo invente. Gracias. Una preguntita antes que nos vamos. ¿Puede ser que en algunas iglesias hay 2 sagrarios o no? Porque yo recuerdo cuando iba a mi iglesia católica y también mi escuela católica, ellos tenían el sagrario en la iglesia, pero a la vez tenían un cuartito donde se cambia el cura, ¿no es cierto?, los monaguillos, todo, y movían de nuevo y lo volvían a poner en el cuartito donde ellos se cambiaban. Había 2, creo, si no me equivoco. Quizás para Sí. algunas celebraciones litúrgicas, no es que tuvieran 2 altares, sino, por ejemplo, en la Semana Santa, sobre todo el viernes, se quita a Jesús sacramentado del sagrario y se pone en un lugar especial aparte, ¿no? Y se tiene todo, la misma estructura más o menos de sagrario y todo eso, pero no es que se usa, sobre todo en iglesias viejas, antiguas, no es que se usa así diariamente, sino que es para el traslado de Jesús sacramentado de la parte principal, sobre todo el Viernes Santo, hasta el domingo de la resurrección. Pues, santo. Sí, o también están las capillas, hay quienes tienen el sagrario o todavía en el centro y tienen la capilla de adoración. Entonces, en la capilla de adoración también está como un pequeño, no sé cómo llamarle, pero Eso debe ser lo que pequeño vimos sagrario. nosotros. Ajá. Entonces, ahí va adoración, a veces está cerrado, ¿verdad? A veces para reposarlo cuando no hay gente se cierra y a veces la misma gente que va lo abre o a veces lo abren las personas autorizadas, ¿verdad? Porque me toca que en unas parroquias uno lo puede abrir, pues no sé qué decir de sagrario o su nichito que le tienen aquí al Santísimo, y luego cuando uno se va, lo cierra para que no esté expuesto sin que haya adoradores. Y como en nuestra comunidad tenemos a un lado del altar del presbiterio está una capillita en donde está el Santísimo expuesto y lo abren en la mañana las personas autorizadas, abren las puertitas y ahí lo tenemos para adoración todo el día expuesto. Y en la noche, cuando termina la última misa, también las personas autorizadas lo cierran pues es como un sagrario, porque incluso ahí es donde también se llevan las hostias consagradas, ahí es donde en este mismo sagrario, y que al mismo tiempo no es una custodia, pero que al mismo tiempo permite la exposición del Santísimo, pero son personas autorizadas quienes, a lo mejor es lo que miró, a lo mejor lo que vio, ¿verdad? Una capilla de adoración. Sí. Sí, y yo entiendo perdón, no, sí, dime. Perdón. Sí, yo veo acá en en la parroquia que tenemos cerca, ¿no? Que sí tienen 2, ¿no? Tienen su capillita de todo el día para expuesto y sí me parece que hay personas encargadas a veces como de destaparlo. Y luego, pero también allá lo tienen en el centro del altar, Sí. cuando se hace la misa, ahí está en el centro del altar también. O sea que yo también me he preguntado eso, que tienen 2, ¿no? Porque si uno no está ya en misa, puede estar acá en su La cuarto. capilla en adoración. Lo que pasa es que nosotros hablábamos de muchos años atrás con Roxana, de cuando estábamos en Argentina, y todavía no sé si existían estas así Capillas. Capillas no existían, esas capillas pequeñitas no existían, No existían. Ya, era el lugar donde se cambiaba el cura y los monaguillos, ¿no es cierto? Y tenían también como esa mesa grande, ¿no es cierto? Que ahí tenían la Biblia, todo lo que iban preparando para después trasladarlo a la iglesia, no sé, estaba pegado porque era un cuartito, ¿no? Y ellos llevaban la copa con las hostias al mismo sagrario antes de empezar la misa. Terminaba la misa, volvían a sacar y lo volvían a guardar en ese cuartito donde ellos se cambiaban. Pero solamente porque... Sí, tenés razón, era diferente. Era diferente. Pero bueno, acá lo que se trata es, más que nada, no importa lo que haya, creo que
quitarlo del centro, me parece que hay que luchar por eso, ¿no? Porque eso de quitarlo del centro es como que entrar a la casa de una persona cuando no está, ¿no? O sea, lo primero que aspiramos es entrar y ver, ¿no? Debe ser tristísimo, sinceramente, no me lo imagino. Aquí en Salt Lake, la parroquia de San José Labrador, aquí en West Jordan, aquí por la 74 Sur y la Redwood, lo habían quitado del centro, lo habían puesto en un cuartito ahí pequeño, pero ya tenía mucho tiempo que no iba ahí a misa y fui hace como un mes y ya está en el centro otra vez. Oh, qué bueno. Bueno, hay una corriente, yo iba a decir, bueno, acá porque todo mormón normalmente es más fácil que se dejen apabullar, pero qué bueno que estén, eso habla de realmente de que hay gente todavía luchando para que las cosas estén donde tienen que estar, ¿no es cierto? Y Ya, qué bueno. pues colorín colorado, este cuento no se nos ha acabado, que se nos ha extendido. Seguimos.